qué bueno poder posesionar al doctor Gerardo Hernández como codirector del banco. El banco ha sido una institución que le ha prestado al país un servicio muy importante. Desde la Constitución del 91 adquirió una especial independencia, y yo creo que una de las muchas razones por las cuales el mundo admira la forma como Colombia ha manejado su economía a través de todos los años, desde la creación del banco por la Junta como entidad independiente, es precisamente lo que se ha hecho en el banco. A mí personalmente me ha tocado trabajar con Gerardo en muchas oportunidades, sobre todo oportunidades difíciles. Gerardo estuvo en el banco desde el año 94, y cuando yo asumí el Ministerio de Hacienda, tal vez en el momento más difícil de la economía colombiana, los historiadores, doctor Meisel, usted conoce la historia bien, dicen que la situación económica del país no era tan grave desde la época de la Gran Depresión, en los años 30. Y en ese momento pude ver a Gerardo trabajando allá como secretario de la Junta del Banco, y hicimos algo realmente importante, porque la forma como se manejó esa crisis, el costo relativamente bajo que pagó el gobierno para sacar al país de la crisis financiera, la negociación con los bancos privados y la política monetaria en general, fue algo que contribuyó en forma importante a poder no solamente salir de la crisis, sino sentar las bases para una economía mucho más sólida y más estable. Allá recuerdo cuando adoptamos la decisión de poner en marcha algo que los ingleses nos habían aconsejado, la política de inflación objetivo. La adoptamos en ese momento, y esa política ha sido muy exitosa, porque la misión del banco es precisamente controlar la inflación, el poder adquisitivo de los colombianos, y esa política nos ha permitido reducir esa inflación y colocarnos lo que hace algunos años parecía impensable, en una franja entre el 2 y el 4%. Yo recuerdo cuando yo di el salto del periodismo a la vida pública, asumiendo el Ministerio de Comercio Exterior hace ya 25 años, que teníamos una inflación muy elevada, éramos de los países con más inflación de toda América Latina, que era impensable pensar que Colombia iba a tener una inflación entre el 2 y el 4%. En los últimos años tuvimos una crisis. Mucha gente no se percata y no entiende la magnitud de la crisis, del choque externo que tuvimos con la baja del precio del petróleo. Que un país, cualquiera que sea, pierda el 20% de sus recursos de un año para otro y se ajuste de forma que los costos de ese ajuste sean los menores posibles, es algo que hoy el mundo está señalando como ejemplo. El propio Fondo Monetario Internacional, que a propósito está aquí en una misión, y las calificadoras de riesgo, que han visto cómo Colombia ha venido manejando esta crisis y cómo está saliendo ya de esta crisis con un costo bajo. Nosotros, por supuesto que tuvimos un costo en materia de crecimiento, bajamos el crecimiento el año pasado al 2%, pero ya la tendencia es hacia arriba, y la inflación subió porque esa baja del precio del petróleo tuvo un efecto muy importante en la devaluación, y la devaluación un efecto sobre los precios de todos los bienes importados. Eso se agregó el fenómeno del Niño y el paro camionero,
y eso en cierta forma volvió a disparar la inflación, no a los niveles que teníamos antes. Ya al país le preocupó que la inflación llegó en un momento dado por encima del 8%, pero el banco, siempre guardián del poder adquisitivo, mantuvo una política coherente, haciéndola lo más compatible posible con la política económica para no afectar el crecimiento en la medida de lo posible, pero es imposible no afectar el crecimiento cuando se suben las tasas de interés, pero esa tendencia afortunadamente se rompió, ya vamos en la tendencia descendente y yo espero que a final de este año podamos volver a decir que estamos dentro de la franja. Creo que es una demostración adicional de cómo opera el banco y cómo tenemos que siempre cuidar esa independencia del banco, que a veces el presidente o el ministro expresen sus deseos sobre qué debe hacer el banco. De ninguna forma puede ser eso interpretado como una intromisión en la independencia del banco. De verdad, Gerardo, que usted llega en un momento muy especial, muy importante. Colombia, con el proceso de paz, tiene unas perspectivas realmente extraordinarias. Así lo dice el mundo entero. A veces los colombianos no queremos apreciar eso, no queremos reconocer eso, pero cualquier analista que está estudiando la economía colombiana, el propio Fondo Monetario, que repito está aquí, lo que está diciendo es ahí están todos los países y cómo Colombia está siempre sobresaliendo por su coherencia, por la forma como cumple con los compromisos, cumple con lo que dice que va a hacer. Colombia, una economía predecible, y eso es un activo muy importante, muy importante. Ayer nomás estaba aquí un presidente de una empresa austriaca, una de las grandes empresas de infraestructura, me decía, este es un país extraordinario, nosotros estamos en el mundo entero y lo que está sucediendo en Colombia es algo que está resonando en todo el mundo, y por eso vamos a invertir mucho más dinero en Colombia. Volviendo atrás al Ministerio de Comercio Exterior, ¿quién se iba a imaginar que la inversión en Colombia, la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto, iba a rondar entre el 28, 29, 30%? Yo recuerdo que eso era algo que solamente lo podían hacer los tigres asiáticos, y nosotros soñábamos con ese nivel de inversión. Pues ya la tenemos, y la tenemos que cuidar. Y hemos venido fortaleciendo la economía y la disciplina fiscal, que es algo que va de la mano de una buena política monetaria. Una buena política monetaria debe siempre ser acompañada de una buena política fiscal. Muchas veces los gerentes del banco o los directores reclamaban más disciplina fiscal al gobierno porque eso repercute también en la política monetaria y repercute también finalmente en la inflación. Por eso desde el comienzo del gobierno nosotros nos propusimos poner en marcha unas políticas que nos aseguren y que den confianza hacia el futuro de nuestro compromiso con la disciplina fiscal. A veces se subvalora la importancia que tuvo la discusión en el Congreso de la República y luego en la propia Corte Constitucional para introducir el criterio de responsabilidad fiscal en nuestra Constitución. Ese criterio lo introdujimos precisamente porque cuando yo fui ministro de Hacienda tuve la dificultad de tener un divorcio total entre lo que la Corte Constitucional hacía y la responsabilidad fiscal que el gobierno debería de buscar y mantener. Y había que tener algún tipo de conexión entre lo uno y lo otro, y por eso introdujimos
en el Congreso esa reforma constitucional que finalmente se aprobó. Se aprobó con argumentos que son demoledores en el sentido de lo contundentes que son, y es que por experiencia propia, aquí en cualquier país del mundo, lo que más vulnera los derechos de los colombianos son las crisis económicas. Y la vivimos en ese momento cuando trabajamos juntos allá en el año 2000, 2001, 2002. Los derechos de los colombianos estaban siendo vulnerados por la crisis y por eso hay que evitar esas crisis, y por eso lo que hemos hecho durante estos 6 años y medio de gobierno es precisamente fortalecer lo fundamental de la economía. Y eso es lo que nos ha logrado, nos ha permitido mantener la calificación de las agencias de crédito, de riesgo. La última decisión de una de esas agencias de Fitch Ratings de subir de negativa a estable la perspectiva colombiana es una demostración que estamos haciendo las cosas bien y que el mundo está apreciando lo que estamos haciendo y que los ajustes que hicimos son los correctos y que la forma como lo hicimos está produciendo los resultados. Y ahí están los resultados. Ahí están los resultados en materia tan importante como generación de empleo. El país muchas veces no conoce que llevamos 78 meses de gobierno y en 75 hemos generado empleo. Inclusive en medio de la crisis seguimos generando empleo. Redujimos la brecha comercial, el déficit de balanza de pagos en una forma muy importante. Ya estamos acercándonos a un porcentaje que es normal, que era uno de los indicadores que estaban generando mucha inquietud en los mercados internacionales. La inflación, repito, está en la dirección correcta y yo espero que lleguemos a la franja a finales de este año. Y el crecimiento ya tiene todas las perspectivas de poder comenzar ese ascenso a lograr el crecimiento potencial de Colombia, que espero que no en mucho tiempo logremos otra vez colocarnos entre el 4, 5, inclusive por encima del 5%, si aprovechamos bien estas oportunidades que la paz nos está ofreciendo. Yo hablaba con unos dueños de uno de los puertos que inauguramos hace unos días en Buenaventura, y ellos decían, es que nosotros estamos viendo a Colombia como un país que realmente va a tener una explosión positiva en materia económica y de crecimiento, porque vemos que esto de la paz les va a abrir a ustedes medio país para poner a producir en un mundo que está cada vez más ávido de alimentos, y veo que esos alimentos tienen que salir por algunos de los puertos, y por eso nosotros venimos a invertir 650 millones de dólares que invirtieron en el puerto de Buenaventura que inauguramos hace 15 días. Y así el mundo entero lo está viendo. Y por eso no podemos dejar que quienes están queriendo destruir este proceso de paz o quienes están queriendo que la economía no prospere, que es algo que a veces es difícil de entender, que mucha gente quiere decir, no, la economía no puede estar bien y solamente señalan lo negativo. No vamos a permitir que eso se imponga. Por eso tenemos que devolverle el optimismo a la gente, porque hay elementos más que suficientes para ser optimistas, por donde uno lo vea. Por supuesto que hay problemas, por supuesto que hay desafíos, pero lo fundamental de la economía va por buen camino, y estas tormentas políticas, porque yo le atribuyo a la controversia política mucho de esta confusión que estamos viviendo en Colombia,
gente que simplemente no quiere aceptar argumentos, no quiere ver las cosas como son y quiere tratar de buscar en cualquier momento algún motivo para atacar, para criticar, para destruir, pero no podemos permitir que eso se imponga, que eso tenga éxito, y por eso qué bueno poder decir que una persona de las calidades del doctor Gerardo Hernández a partir de este momento sea miembro de esta junta tan importante, tal vez de las más importantes que tiene el país, o la más importante, como es la Junta del Banco de la República. Usted tendrá todo el apoyo, usted, el banco, como siempre lo ha tenido, preservando su independencia, cumpliendo con su deber, porque esa es una de las anclas más importantes que tiene nuestra economía. Y repito, es una de las razones por las cuales el mundo entero aprecia tanto lo que se ha hecho aquí en Colombia. Y hablando de quienes están tratando de destruir todo esto que hemos construido, y viendo aquí al doctor Santiago Rojas, nuestro director de la DIAN, usted ha hecho también una labor extraordinaria en la DIAN, una labor realmente importante, lo que han crecido los recursos tributarios para el país, que se convierten en inversión social, en inversión en infraestructura. Ayer hacíamos el corte de cuentas con el señor vicepresidente, que hoy está renunciando. Lo que se ha hecho en materia de obras en este país nunca se había visto, nunca, en carreteras, en aeropuertos, en puertos, en acueductos, en alcantarillado. Colombia es otra, Colombia ya es otra, y lo que vamos a hacer de aquí al final del gobierno. Por eso tengan la seguridad de que aquí no nos vamos a detener, y doctor Santiago, yo le agradecí mucho su gesto, porque yo lo conozco a usted hace 25 años, usted ha sido una persona de una inmensa lealtad, pero ha sido una persona íntegra, y una persona que le ha servido al país como pocos, y está haciendo una labor extraordinaria en la DIAN, y por eso no le voy a aceptar su renuncia, por ningún motivo. Usted siga, porque usted no tiene nada que esconder, y esa labor que está haciendo usted tiene que continuar haciéndola. De manera que no le voy a aceptar esa renuncia que usted me presentó apenas salió este lío de los afiches en la campaña presidencial del año 2010. De manera, doctor Gerardo, que asume usted en momentos interesantes como en los chinos, pero tengo la tranquilidad de que usted va a formar parte de un grupo privilegiado que tenemos, que son los miembros de la Junta del Banco de la República, y que seguirán siendo guardianes del poder adquisitivo de los colombianos y guardianes de una buena economía. Lo felicito y le deseo, como dirían los marinos, buen viento y buena mar. Muchas gracias.